Muy buenas tardes, chicos. En este video voy a abordar el tema de enlaces químicos, respondiendo así a las consultas que me han hecho llegar mediante correos a el aula virtual. De esta manera implementaremos una especie de intercambio en pos de ayudarlos a profundizar la comprensión de temas que ustedes crean necesarios. Bien, si hablamos entonces de enlaces químicos, podríamos decir que son las fuerzas que mantienen a los átomos unidos en los distintos tipos de compuestos. Este tipo de fuerzas son electromagnéticas y, como allí figura en el subtítulo, existen diferentes tipos de enlaces químicos. Yo en este video voy a hacer un recorrido breve en relación a los enlaces covalentes y los iónicos y me voy a detener un poquito más en los enlaces metálicos, que es lo que me han pedido en la consulta. En esta nueva diapositiva tenemos imágenes de compuestos que están conformados por los tipos de uniones que nombramos anteriormente. En la imagen de la izquierda tenemos azúcar común de mesa, es decir, sacarosa. En el centro tenemos sal común de mesa, el cloruro de sodio, y a la derecha tenemos un alambre de cobre, es decir, un compuesto metálico. Cada uno de estos compuestos sus átomos están unidos por los enlaces covalentes, iónicos y metálicos respectivamente. Luego tenemos las interacciones débiles. Aunque no son enlaces químicos tradicionales, estas interacciones, como los enlaces de hidrógeno, o llamados también puentes de hidrógeno, y las fuerzas de Van der Waals, son importantes en la química. ¿Por qué? Porque, bueno, están presentes en muchas de las biomoléculas que nosotros estudiamos el año pasado. Y también, si bien no son tan fuertes que los enlaces iónicos y covalentes, son verdaderamente cruciales en la estructura de las biomoléculas o las macromoléculas. En los enlaces covalentes, los átomos comparten sus electrones de valencia, de ahí su nombre, y son enlaces sumamente estables, porque cada uno de los átomos que se unen van a tender a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a cada uno de ellos. Por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno presenta un enlace covalente simple. El mismo se forma a partir del hidrógeno con un único electrón en su capa de valencia y del flúor con 7 electrones en su último nivel electrónico. Así, cuando cada uno de ellos se acerca, van a compartir el par electrónico de manera tal de que a partir de esa unión, esta unión en donde se comparte los dos electrones, se establece un enlace covalente, pero a su vez el hidrógeno va a adquirir la configuración electrónica del gas helio, que es el gas noble más próximo a él, y a su vez el flúor va a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano a él, que sería el neón. ¿Por qué? Porque el hidrógeno queda con 2 electrones y el flúor queda con 8. De esta manera se establece la unión covalente entre ambos átomos, la cual puede ser sustituida por un guión o una línea entre los dos átomos, que representaría el par electrónico de la unión covalente. Otro ejemplo podría ser la molécula de dióxido de carbono. Cada uno de los átomos de oxígeno, si contamos, tiene 6 electrones en su capa de valencia.
cada uno de ellos, el de la izquierda y el de la derecha. A su vez, el átomo de carbono que está en el centro solo cuenta con 4. Para que cada uno de ellos adquiera la configuración del gas noble más cercano, estos deben compartir 2 pares de electrones, es decir, se forman 2 uniones a cada lado del átomo de carbono. Por lo tanto, como cada uno de los pares de electrones que forman una unión, en el caso anterior lo representábamos con una línea, aquí va a suceder lo mismo. Es decir, en este caso van a compartir del lado derecho 2 pares de electrones, 1 y 2 pares de electrones, y del lado izquierdo exactamente lo mismo, 1, 2 pares de electrones. Por lo tanto, se pueden sustituir esos pares de electrones por una línea. Es decir, la molécula de dióxido de carbono presenta 2 uniones dobles entre cada uno de los átomos de oxígeno y de carbono. Otro tipo de clasificación que se puede dar en los enlaces covalentes es la de no polares y polares. En esta diapositiva vemos en la parte superior una molécula de hidrógeno, ¿sí?, que nosotros siempre la representamos de manera tal de darnos cuenta que es una molécula diatómica. ¿Sí? ¿Cómo se forma la molécula diatómica? Bueno, se unen 2 átomos de hidrógeno mediante ese par electrónico compartido. Como ambos elementos son idénticos, tendrán la misma electronegatividad, por lo tanto tiran hacia sí con la misma fuerza el par electrónico de la unión. Por lo tanto, no se va a formar, ¿sí?, una diferencia de polaridades y se lo puede clasificar como un enlace covalente no polar. Lo mismo sucede con algunos de los otros gases diatómicos que nosotros conocemos, como el oxígeno, como el cloro, como el nitrógeno, ¿sí?, que siempre yo recalco que los deben escribir con el subíndice 2 porque justamente son diatómicos. Bien, y la otra clasificación sería el enlace covalente polar. ¿Cuándo se presenta? Bien, cuando los átomos que se unen van a tener cierta diferencia en los valores de la electronegatividad. Por lo tanto, uno de los ejemplos concretos en este caso es la molécula de agua. Los átomos de hidrógeno, tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda de la molécula de agua representada, tienen una electronegatividad menor a la del oxígeno. Por lo tanto, su único electrón de cada uno de los átomos de hidrógeno van a tener cierta direccionalidad hacia el átomo de oxígeno del centro. Por lo tanto, la nube electrónica que orbitará, que se moverá alrededor del oxígeno, sí, será con una densidad electrónica mayor que la de los hidrógenos. Esa densidad electrónica mayor se puede representar con la letra griega delta y el signo negativo, lo cual quiere decir que los electrones, ¿sí?, van a estar girando más tiempo alrededor del oxígeno. Eso tiene como consecuencia que la nube de densidad electrónica de cada uno de los hidrógenos va a tener una densidad positiva, es decir, va a estar algo desprovisto de sus propios electrones, lo cual no quiere decir que el oxígeno haya quitado, ¿sí?, cada uno de los electrones de los hidrógenos. Simplemente su electronegatividad hace que estén más juntos a él. Existe una escala que se llama escala de polaridad de enlace de Linus Pauling, así se dice,
que tiene que ver con esa diferencia de electronegatividades que yo les marcaba. Entonces hay un número o cierto rango de números en los cuales me tengo que fijar al hacer la diferencia, es decir, hacer la resta. Estos son números que, o sea, son los valores absolutos de la diferencia, ¿sí? No importa si son positivos o negativos, pero bueno, esa diferencia de electronegatividades me va a permitir a mí, de acuerdo al resultado, clasificar a los enlaces según ese número. Entonces, si la diferencia de electronegatividades es menor a 0,4, el enlace que se va a presentar entre esos dos elementos o dos átomos va a ser covalente no polar. Ahora, si la diferencia, si la resta está entre los números 0,4 y 1,7, entonces los enlaces presentes van a ser enlaces polares, ¿sí? Como es el caso de el agua, que acabamos de decir que presenta dos enlaces covalentes polares. Y cuando la diferencia de electronegatividades me da un número mayor a 1,7, entonces el enlace que va a presentar ese compuesto va a ser un enlace iónico. Pasemos ahora al enlace iónico. Bien, este tipo de enlace se va a formar cuando hay una transferencia completa de los electrones de un átomo a otro, resultando así en la formación de un ion positivo, al cual llamamos catión, y un ion negativo, al cual llamamos anión. En nuestro caso, ¿sí? Vemos que el catión es el ion sodio y el anión es el ion cloruro. En este caso también podemos decir que tanto el ion positivo como el ion negativo se van a atraer mutuamente. Este tipo de enlace es típico, ¿sí?, entre metales y no metales. En nuestro caso, los iones sodio y cloruro se van a acercar y al unirse mediante este tipo de enlace van a neutralizar sus cargas. ¿Qué significa esto? Que la carga del anión va a ser neutralizada por la del catión, conformando así un sólido iónico neutro. Si ahora representamos los electrones en su capa de valencia, ya sea del cloro o del sodio, vamos a ver que el sodio tiene un único electrón, ¿sí?, en su capa de valencia, este que vemos acá, y el cloro tiene 7. De tal forma que por la diferencia de electronegatividades, el cloro atraerá, ¿sí?, al electrón del sodio, quien le cederá por completo ese electrón al cloro. Y se forma el cloruro de sodio, ¿sí?, la sal neutra. Para nosotros es la sal común de mesa. Los iones con cargas opuestas que se atraen fuertemente entre ellos se van a ordenar, ¿sí?, se van a atraer, neutralizar y ordenar hasta formar una red de 3 dimensiones, ¿sí?, en la cual cada ion de sodio estará rodeado por 6 iones de cloro y cada ion de cloro estará rodeado a su vez por 6 iones de sodio. Una de las características principales que tienen los sólidos iónicos, como en nuestro caso el cloruro de sodio, es que al ser colocados en agua se desarman muy rápidamente y sus iones, en este caso el cloruro y el sodio, se separan y quedan rodeados de moléculas de agua. Esta capa que los rodea se denomina capa de solvatación y es interesante poder observar de qué manera las moléculas de agua quedan orientadas según
la polaridad del catión y del anión. Podemos observar, por ejemplo, una molécula de agua que esté rodeando al cloruro, cómo orienta hacia él si las densidades positivas de sus átomos de hidrógeno, mientras que alguna de las moléculas de agua que rodea al sodio, que es positivo en este caso, que es el catión, va a orientar, ¿sí?, esa densidad negativa que tiene la molécula de agua en su átomo de oxígeno. De esta forma, los iones de este sólido iónico, el cloruro y el sodio, quedan libres de poder moverse en el agua, lo cual permite que sean, se los llama electrolitos, y permite la conducción eléctrica, es decir, por ellos va a pasar electricidad en una solución acuosa. Bueno, por fin hemos llegado entonces a los enlaces metálicos, ¿sí? Los enlaces metálicos son un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, podríamos decir que los metales logran estructuras sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que, bueno, los núcleos de estos átomos se van a juntar a tal extremo que podríamos decir que comparten sus electrones de valencia. Pero la palabra compartir no tiene el significado que tenía en los enlaces covalentes, por ejemplo, sino que estos electrones de valencia podríamos decir que abandonan en cierta medida las órbitas alrededor de sus propios núcleos cuando se juntan dos átomos y en especial dos núcleos, y van a permanecer alrededor de esos núcleos como una especie de nube electrónica. De esta manera, las cargas positivas de los núcleos y negativas de los electrones van a mantener esa atracción, sujetándolos o uniéndolos firmemente y alcanzando márgenes importantes de dureza, de compactación, de durabilidad, que son típicas de los metales en barra, por ejemplo. Algo más que podemos agregar sería que el enlace metálico constituye un vínculo atómico muy fuerte, propio de los átomos metálicos, y es importante no confundir el enlace metálico con las aleaciones, que son mezclas homogéneas pero de distintos metales. Tampoco se debe confundir a este tipo de enlaces con, bueno, ya lo dije, ¿no?, con los enlaces covalentes, en donde se unen no metal y no metal, inclusive con los iónicos, que se une un metal y un no metal. Si bien, bueno, con los covalentes comparten cierto tipo de rasgos funcionales, porque, bueno, los átomos involucrados intercambian electrones, pero no de la manera o no de la forma en que lo veíamos anteriormente. Bien, en el video que está en la última diapositiva, ustedes van a poder darse cuenta que muchas de las propiedades típicas de los metales son debidas a este tipo de enlace, ¿no? Es decir, la solidez, su dureza, incluso la maleabilidad y ductilidad. Ahí está muy bien explicado de manera muy didáctica, así que va a ser sumamente entendible para ustedes. La buena conducción del calor, de la electricidad de los metales, se debe, bueno, a la disposición particular de esta nube electrónica alrededor de los núcleos, que va a permitir esa movilidad a lo largo y a lo ancho del conjunto en general. Incluso el lustre, o sea, los metales son brillantes. Y esto se debe también a que cierta excitación por parte de algunas estimulaciones, como puede ser la luz o el calor, bueno, generan
esa energía lumínica que impacta en el brillo. Bueno, por último, lo que les puedo agregar sería que los átomos unidos mediante este tipo de enlaces suelen organizarse en estructuras geométricas concretas, qué sé yo, pueden ser hexagonales, cúbicas, romboides, y la única excepción es la del mercurio, que a pesar de ser un metal, es líquido a temperatura ambiente y forma, ¿sí?, gotas perfectamente redondas y brillantes. Bueno, ahora en la diapositiva siguiente, como les digo, tendrán el video, y lo que podría agregar es que cualquier tipo de metal, de átomos metálicos, ¿sí?, fragmentos que sean puros, de plata, de oro, de aluminio, de galio, cadmio, titanio, hierro, níquel, cualquiera de ellos siempre se va a encontrar con otros metales, y los elementos se van a mantener unidos mediante este tipo de enlaces. Los metales son brillantes, maleables, dúctiles y buenos conductores del calor y de la electricidad. La estructura de los metales y la naturaleza de los enlaces metálicos explican parte de estas propiedades típicas. Los metales están compuestos por iones positivos estrechamente unidos en sólidos cristalinos. Estos iones positivos están rodeados por un mar de electrones móviles. Estos electrones de valencia se hallan libres para alejarse de sus átomos de origen. Cuando un electrón fluye alejándose, otro se desplaza para ocupar su lugar, debido a la atracción electrostática entre los cationes y los electrones. Esta es la naturaleza de los enlaces metálicos, lo que mantiene junto a un metal. Compara esta imagen de una colección de cationes rodeados por un mar móvil de electrones con aleaciones iónicas, donde los iones con cargas opuestas se conducen juntos por la atracción electrostática, o enlaces covalentes, y en donde dos átomos sin carga comparten sus electrones de valencia. Los enlaces metálicos son mucho más débiles que los enlaces iónicos o los covalentes. El mar de electrones de gran movilidad es el responsable del brillo de los metales. Es así porque los fotones de la luz son más fácilmente absorbidos por los electrones libres, los cuales pueden fácilmente saltar hacia un nivel superior de energía. Entonces, cuando caen nuevamente a un nivel, la energía es vuelta a emitir con forma de luz. El color del metal es determinado por la longitud de la onda de la luz, la cual es vuelta a emitir. De forma similar, este libre flujo de electrones explica la capacidad de los metales para conducir calor y electricidad. Cuando calientas un metal, los electrones libres comienzan rápidamente a vibrar. El incremento de energía cinética significa un incremento de la temperatura. Cuando se aplica sobre el metal una corriente eléctrica, ingresan electrones de un lado, provocando repulsión y generando movimiento dentro del mar de electrones, con lo cual un número de electrones sale del metal en la misma cantidad en la que ingresaron. El mar móvil de electrones también explica la naturaleza maleable de los metales. Si golpeas un cristal iónico con un martillo, se rompe. Esto sucede porque la fuerza aplicada empuja los iones similares para que se junten. De modo violento, se repelen entre sí, lo cual termina quebrando el cristal. Por el contrario, si con el martillo golpeas un metal, no se rompe, solo se marca. Los metales son capaces de deformarse como respuesta a una fuerza aplicada. El mar móvil de electrones protege a los cationes de ellos mismos, evitando una violenta repulsión y permitiendo que el metal cambie su forma. El metal más maleable es el oro. Una propiedad similar a la maleabilidad es la capacidad que tiene para ser estirados en cables prolongados. A esto le llamamos ductilidad. Los compuestos iónicos no son dúctiles por el mismo motivo por el cual no son maleables en general. Si un compuesto iónico es metido por la fuerza en un extenso cilindro, se quebrará debido a la repulsión de los iones similares. En contrapartida, un metal puede ser introducido en un molde cilíndrico extenso,
ya que los cationes se pueden alinear protegiéndose entre ellos mientras, como si fuera un fluido, el mar de electrones fluye alrededor de ellos. El metal más dúctil es el platino. Casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, con sus cationes formando una figura pretujada y reconocible. ¿Puedes darte cuenta cuál es la excepción? El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Existen otros 4 metales que se derriten a una temperatura muy cercana al ambiente: el francio, el cesio, el galio y el rubidio. Bueno, chicos, espero que este pequeño video, breve video, les haya sido útil, que ojalá haya sido lo suficientemente clara como para que ustedes puedan profundizar en estos conocimientos. Y bueno, como les digo ahí, quedo a su disposición y seguiremos en contacto. Saludos.